¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Sí, tío. Mazo, no sé por qué, pero tengo un imán para la policía. ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde estás? Aquí en casa de Javi estudiando, ¿por qué? Es tu abuela. ¿Qué le pasó? Está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar. Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta. Tiene COVID y no sabemos cómo lo cogió, si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta? No. Está muy mal, Dante. No creen que salga de esta noche. Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero. Súper fuerte. La COVID-19 está teniendo un impacto devastador, no solo en los sistemas de salud desbordados por el número de fallecidos y contagiados, sino que también por los efectos que tiene y tendrá en la calidad de vida de millones de personas, en España y en todo el mundo, incluidos por supuesto también los jóvenes. 1 de cada 5 afectados por COVID-19 en España, entre el 10 de mayo y el 15 de julio, tenía menos de 30 años. Además, 1 de cada 3 jóvenes puede desarrollar una forma severa de COVID-19. Asimismo, adolescentes y jóvenes han experimentado mayores niveles de ansiedad, miedo y preocupación tras esta pandemia. Hoy, en Let's Go, hablamos sobre la COVID-19 y los jóvenes. Hoy empezamos el programa con muchísima fuerza y de hecho lo vamos a hacer con una persona que es una auténtica profesional de lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a hablar con Débora. Ella es, además de química, es divulgadora científica y en su cuenta de Instagram, Débora Ciencia, cuenta con una comunidad de más de 62.000 seguidores. Allí se encarga de hacer una labor muy importante, sobre todo para lo que estamos hablando en este momento concreto en el programa de hoy en Let's Go, de los jóvenes y el coronavirus, ¿no? Y la pandemia. Ya han pasado cerca de 8 meses desde aquel 14-15 de marzo en el cual pues se decretó el estado de alarma y por tanto tuvimos que entrar en una nueva realidad, en una nueva normalidad. Aún así, Débora, hay muchísimas personas, bueno, espero que no sean muchísimas, que sean solamente unas cuantas, que se atreven a negar todo esto de la pandemia, del virus. ¿Qué les dirías a esas personas? Pues que se informen más y mejor. A ver, es que esto en realidad lo que viene es a ser como a dar luz sobre la falta de cultura científica que tenemos en este país. Totalmente. O sea, y estos son hechos. O sea, quiero decir, la mitad de la población española tiene una cultura científica baja o muy baja. Esto está medido y entonces tiene estas consecuencias, que la gente hay un volumen importante de personas que no entienden lo que sucede y hasta el punto de llegar a negarlo, porque tienen, además de desconfianza en la comunidad científica, no tienen la cultura suficiente para entender lo que sucede. Bueno, es fundamental la labor que tú y muchísimos otros compañeros están desarrollando en este campo. La información y la buena información realmente es nuestra salvación. Hablando de salvaciones, la vacunación es inminente, o al menos eso nos cuentan. ¿Qué nos podrías decir acerca de esta vacunación? Muchísimos jóvenes, sobre todo, bueno, y en realidad toda la población en general, tiene dudas acerca de si debe o no vacunarse, acerca de si, bueno, pues normalmente son unos procedimientos muy largos para la comprobación, para saber si pueden ser suministradas. Y bueno, pues esta vorágine, esta pandemia ha agilizado todos estos procedimientos. Aún así, existe muchísimo miedo. ¿Debemos o no debemos vacunarnos? Sí, si así nos lo sugieren, sí. Es decir, aún no sabemos exactamente en qué fechas tendremos vacunas, de qué tipo serán y cuáles habrá que administrar, ni a qué personas se va a vacunar antes, ¿no? Porque antes tenemos que ver toda la información, todos los estudios científicos sobre todas las vacunas que vamos a tener a nuestra disposición y veremos cuáles son más efectivas, cuáles son mejores para un grupo de personas o para otros. Y cuando toda esta estrategia se diseñe, pues tenemos que estar conformes con ella y participar de ella, porque cuando yo me vacuno
vacuno, en realidad vacunarse es un ejercicio de libertad. Sí. Porque que yo me vacune significa que no solo me protejo a mí misma, sino que estoy protegiendo al resto, sobre todo a personas que a lo mejor no se pueden vacunar pues, por su estado de salud o por algún impedimento, por su sistema inmunológico deteriorado, algún tipo de problema que no se puedan vacunar. Entonces es siempre un ejercicio de libertad vacunarse. Sí, es cierto que hay personas con muchas dudas. Creo que aquí, aparte de la cultura científica, influye también la comunicación. Uh-huh. Y aquí los comunicadores tenemos que comunicar no solamente conceptos científicos, explicarlos bien, sino también cómo funciona el sistema científico. Uh-huh. Es decir, el método que se sigue en la ciencia es un método que está revisado por toda la comunidad científica, todo lo que se hace se revisa, y no solo por la comunidad científica, sino que después hay unas entidades, agentes reguladores, uh-huh, autoridades sanitarias que verifican que todo lo que se hace está bien. No se está acelerando. Uh-huh. Es decir, no se está acelerando el paso en las vacunas. Parece más rápido porque la ciencia nos lo está permitiendo ir más rápido de lo que podíamos prever y porque nos va la vida en ello. Uh-huh. Pero las cosas se están haciendo bien. Uh-huh. Hay vacunas, hay virus para los que no tenemos vacunas, por ejemplo el VIH para el SIDA, y hay otras con las que tenemos vacunas cada año nuevas, como por ejemplo para la gripe. Uh-huh. Es decir, en este caso, si hemos podido tener una vacuna en lo que se dice tiempo récord, realmente no es tiempo récord. Uh-huh. Es porque hemos podido. Y si al final se permite la vacunación con estas vacunas, que se dará una autorización de emergencia, porque uh-huh, estamos en una situación de emergencia, pues será porque sabemos que son seguras. De hecho, las que ya están en fases previas a esa aprobación de emergencia, lo que sí que ha demostrado totalmente es que son vacunas seguras. Uh-huh. Hablamos de vacunación y lo vemos como la panacea, ¿no? Que esperemos que así lo sea. ¿Es la única solución a esta pandemia, a esta crisis sanitaria, a esta crisis social, a todo el problema? ¿Es la vuelta realmente a la antigua normalidad? Es el inicio del fin, uh-huh, no es el fin, uh-huh, es el inicio del fin. Porque lo que no podemos pensar es que nos vayamos a vacunar a lo mejor, pues imagínate, el primer trimestre, ¿no?, de 2021. Sí. Por poner un ejemplo, que no deberíamos dar fechas porque uh-huh, no las sabemos, ¿no? Pero si fuese así, no quiere decir que la pandemia se vaya a acabar en ese primer trimestre. O sea, va a ser un proceso e iremos viendo pues cuál es la eficacia en la vida real de esa vacuna, cuántas personas podemos vacunar, en qué periodo se van a vacunar, si la efectividad es tan alta como deseamos que sea, pero probablemente el escenario en el que nos vamos a ver el año que viene es que vamos a convivir personas vacunadas, vamos a tener que seguir utilizando mascarillas, uh-huh, manteniendo la distancia, o sea, van a convivir varias medidas y esa antigua normalidad va a tardar tiempo en llegar. Vamos a ir poco a poco, la vacuna sería el inicio del fin, pero no sería el fin. Me gusta, el inicio del fin, se ve por lo menos la luz al final de ese túnel y eso ya es esperanzador. Nos gustaría finalizar esta entrevista, pues tu labor es de divulgadora científica en este caso en concreto, y nos gustaría dejar un mensaje acerca de la importancia de la divulgación científica. ¿Por qué es importante? Pues es importante, bueno, por varios motivos. Primero, porque la ciencia es cultura, uh-huh, y como cualquier cultura, pues tiene que estar a disposición de todo el mundo. Y luego también es importante para tomar mejores decisiones, o por lo menos decisiones más formadas. Y uh-huh, si estas decisiones son más formadas, serán decisiones más libres. Entonces, la divulgación científica, incluso el sistema educativo, es lo que garante que esa información y que esa cultura llegue a la población y que ésta la entienda. Y al final, pues lo vemos en la situación en la que estamos actualmente. Las personas que tienen más cultura científica son las que mejor se adhieren a las recomendaciones sanitarias, las que mejor las siguen porque las entienden, sobre uh-huh, todo porque las entienden. Entonces creo que es fundamental todo lo que podamos hacer para mejorar la cultura científica y el acceso a la información de calidad, pues al final es un bien para todos. Bueno, pues con este mensaje que esperemos llegue y sobre todo que tranquilice, como tú bien decías, el estar formados, el estar informados, ser conocedores de la realidad nos hace más libres y al final pues es lo que queremos, ¿no? Queremos iniciar este rumbo nuevo hacia la antigua normalidad y que, bueno, pues estemos los más seguros y seguras posibles dentro pues de lo que nos permitan los medios. Débora, muchísimas gracias por dejarnos este ratito de tu tiempo. Sabemos que estás muy liada, pero creemos que es muy importante
trabajar en este programa con especialistas y con personas pues, que puedan dar una información más veraz y más real. Muchísimas gracias, un placer. Social media. Muchas redes sociales. Y analizamos tu opinión en torno al post del día en nuestro social media. ¿Crees que los jóvenes son los grandes responsables de los rebrotes? Un 73% ha dicho que no, frente al 27% que sí cree que somos los culpables, los jóvenes. También tenemos esta pregunta. ¿Crees que todo lo que se dice del coronavirus es cierto? Un 86% dice que no, frente a un 14% que dice que sí. Otra de las preguntas más polémicas y me ha dejado sorprendida. ¿Te vacunarías contra la COVID-19? Y la verdad es que ha dicho un 53% que no se vacunaría frente a un 47% que ha dicho que sí. Sé sincero, cuando te reúnes con tu familia o con tus amigos, ¿cumples las medidas de seguridad? Esto es muy preocupante, ¿eh? Un 52% ha dicho que no, frente a un 48% que dice que sí cumple las medidas. Hemos preguntado también qué es lo mejor y lo peor que te ha dejado esta pandemia y tenemos varias respuestas. Mira, por ejemplo, aprender. Lo mejor, algo menos de contaminación y lo peor, la distancia. También tenemos por aquí que lo peor es saber que tanta gente lo ha pasado muy mal y lo mejor, recordar, agradecer siempre. Lo mejor es poder sentarnos a la mesa y comer todos juntos. Y también otra persona nos ha dicho esto que es muy curioso. Te vuelves indolente ante tantas muertes porque no lo vives. La falta de trabajo es otra de las respuestas recurrentes. Lo peor que es que me fastidió varios proyectos, 3 competiciones de batallas de freestyle y 2 viajes. Lo mejor es aprender el valor de las cosas. Lo peor, por supuesto, perder la vida. Y otro nos ha dicho que mejor nada, peor las pérdidas de algún amigo o familiar. Y por último, otro que nos ha gustado mucho es poder descubrir que era artista. Oye, estas son las respuestas. Queremos agradecer la cantidad de mensajes. Una de las últimas preguntas es esta. ¿Crees que a raíz de esta crisis sanitaria más jóvenes estudiarán algo relacionado con la ciencia y la salud? Nos han dicho un 57% que no, frente a un 43% que han dicho que sí. Hasta aquí nuestro social media del día de hoy. Perfil, el que pilota. Y llega el momento de hablar, bueno, pues con una persona que seguramente conocerán de sobra. Se llama Ángela Rosas y ustedes la conocerán mejor como Madame de Rosa. Tiene una comunidad amplísima. A ver, que no quiero equivocarme en las cifras, pero es que es tan grande. Más de 654.000 seguidores en Instagram. Ella es toda una auténtica valiente, una de las protagonistas de esta pandemia, sin lugar a dudas, porque dejó un poco el mundo de la moda para aportar su propio granito de arena, retomando su profesión de enfermera y se puso las botas, como quien dice, y se puso primera línea de lucha para contribuir de una manera u otra con su profesión en esta lucha contra el coronavirus. Muy buenas tardes, Ángela, bienvenida y gracias por hacernos un huequito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy queríamos hablar contigo porque ya han pasado 8 meses, ¿eh? Cómo pasa el tiempo de rápido desde aquel 14 de marzo fatídico donde, bueno, pues nuestras vidas cambió para siempre, ¿eh? Tú decidiste, como bien dije hace un momento, pues eso, tomar una decisión y decir, mira, voy a retomar, voy a sacar mi bata, voy a volver al hospital y voy a aportar un granito de arena porque era totalmente necesario. Hoy queremos hablar acerca de tu testimonio porque tú lo viviste desde las dos caras, siendo cuidadora y después pues te contagiaste. Sí, me contagié además al poquísimo de entrar. Te podría decir incluso que probablemente me contagié el primer día. Madre mía. Es que ayer hablábamos, pues, por ejemplo, con una directora del Hospital Canario, de aquí, del Hospital Universitario Canario, y nos contaban que, claro, ha sido tan diferente la primera ola de la segunda y que la primera hora, sobre todo el personal sanitario, se contagiaba porque no tenía pues la protección, las armas, las EPIs necesarias, no estaban bien cuidados y bueno, pues se contagiaban directamente, como tú bien decías, el primer día. Sí, vamos, yo cuando entré, o sea, cada día se daba a alguien de baja y efectivamente pues no teníamos los equipos de protección suficiente. También entiendo que esto ya lo digo yo de motu propio, supongo que ahora hay más inmunizados entre los sanitarios, puesto que prácticamente nos contagiamos todos y bueno, pues eso hace que la segunda ola sea mucho más llevable y se necesite mucho menos personal, claro.
Exactamente. Y cuéntanos un poquito, pues, cómo fue la sensación de tener que volver, de tomar esa determinación y decir, oye, pues yo voy a apartar porque tú tienes una carrera muy exitosa como influencer en el mundo de la moda y decir, mira, pues yo sentir esa empatía y decir, pues mira, voy a pesar de esto, que yo tengo mi vida bien y voy a pasar al otro lado. Bueno, pues yo la verdad es que fui de las que me creí muchísimo lo de que esto era como una gripe, pero más contagiosa. Eso era lo que nos decían al principio y yo me lo creí bastante. Entonces, el día que decidieron cerrar los colegios para mí fue un shock. Sí. Porque dije, ostras, creo que lo que nos han dicho no tiene nada que ver con lo que está pasando. Claro. Justamente el día siguiente una compañera enfermera, me puso un mensaje diciéndome que estaban completamente desbordados y que necesitaban gente y bueno, pues al principio dudé si ir porque claro, ya me empezó a entrar el miedo porque era un virus que desconocíamos, lo que nos habían estado diciendo no era lo que parecía ser y me dio miedo pues... además de por contagiarme a mí, por contagiar a mi familia, poner en peligro a mis seres queridos, pero al final pues todo el mundo que trabaja tiene familiares y lo estaba haciendo, así que bueno, pues decidí ser valiente y ir a trabajar y el final ya lo sabéis. Sí, hablando de ese final, tú y muchísimos sanitarios resultaron contagiados. Muchísima gente joven, como tú bien decías, al principio la información era escasa, venía desde China, escuchábamos cosas de un lado, de otro, pero no teníamos una certeza acerca de este virus. Como joven, como profesional, como sanitaria, padeciste la enfermedad y queremos lanzarle un mensaje. Este programa está dedicado y dirigido a la población más joven y queremos contarles que, oye, que los jóvenes se contagian y que incluso pues luego padecen una secuela. ¿En tu caso ha habido alguna? Sí, yo tengo lo que se llama COVID persistente. Voy mucho mejor. A partir del 6º mes, como en septiembre, dejé de tener fiebre, pero he estado durante 6 meses teniendo fiebre, a pesar de haber dado negativo. Yo di negativo al 2º mes, pero luego seguí arrastrando las secuelas. Al principio no se conocía qué era lo que nos pasaba a la gente como yo, que a pesar de dar negativo seguíamos con síntomas como si siguiéramos siendo positivos. Y bueno, a día de hoy sigo con dificultad respiratoria. Hay días que me encuentro mejor, otros días que me encuentro peor, pero pues sigo arrastrando secuelas. La historia es que al final yo también me contagié en el hospital. Supongo que mi carga viral fue más alta. Yo soy una persona completamente sana, deportista, pero claro, tú no sabes la cantidad de carga viral que te va a entrar. Entonces, claro. Pues, además que desconocemos otras muchas cosas del virus que todavía no sabemos por qué actúa de cierta manera. Entonces es como una lotería, no porque seas joven quiere decir que lo vayas a pasar mejor. Hay una probabilidad más alta de que efectivamente lo pases de una manera más leve, pero hay una probabilidad de que no lo pases así, porque depende, pues ya te digo, de un montón de cosas que de momento no sabemos y además de la carga viral que te entre, que no lo puedes controlar. Ángela, me ha encantado hablar contigo y para cerrar esta entrevista, porque sé que estás liada, nos gustaría que, bueno, como influencer, con esa capacidad que tienes, pues de que la gente te escuche y que lo tome en cuenta, lanzásemos un mensaje para los jóvenes que nos ven y nos escuchan. Bueno, pues decir que primero seáis responsables, que es que creo que no es fácil. No es fácil porque al final nosotros tenemos una cultura, una manera de vivir y es muy complicado cambiar de la noche a la mañana nuestra manera de vivir, pero tenemos que ser, además de responsables por nosotros mismos, porque ya he dicho que no sabemos cómo nos va a afectar el virus, sino por la gente que queremos, que todos tenemos padres, abuelos, hermanos, tíos y se lo podemos contagiar a cualquiera. Sí, pues con ese mensaje fantástico que esperemos que llegue, que cale, sobre todo en estas fechas que se aproximan, que son pues la Navidad y que tenemos que ser más responsables que nunca en unión familiar, pero sabiendo disfrutar de estas fiestas. Ángela Rosas, un placer enorme, Madame de Rosa, gracias. Igualmente, gracias. Perfil, el que pilota.
Aunque la repercusión que ha tenido durante estos meses de verano la celebración de botellones, actividad por supuesto prohibida, y de fiestas privadas, ha puesto el foco sobre los jóvenes precisamente. Los expertos, eso sí, consideran que es injusto el responsabilizarlos de la actual situación de la pandemia. Y es por ello que, pues hacen un llamamiento a la no estigmatización, ya que desde las administraciones se deben lanzar mensajes y campañas específicas a través de los canales que son más utilizados por la gente joven, como por ejemplo pueden ser las redes sociales. De hecho, el psicólogo Miguel Silveria y la especialista en salud pública Andonina Tardón advierten que la sociedad está cargando en exceso contra los jóvenes, cuando ambos coinciden en apuntar que los jóvenes no son los culpables de los brotes. Es más, añaden que no están entre los grupos donde aparecen los contagios de forma más rápida, sino a raíz de otro tipo de reuniones, como por ejemplo pueden ser las reuniones que se dan en entornos familiares o laborales. Y para hablar acerca de una de las campañas quizás más importantes de prevención juvenil en Canarias y con una repercusión brutal a nivel global, recibimos al próximo invitado. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. El primer anuncio de la campaña, llamado El Último Regalo, ha sido todo un éxito viral que ha superado los 23 millones de visualizaciones. Ha alcanzado más de 71 millones de personas en Facebook y ha tenido repercusión en países como Bélgica, Francia, Italia, Argentina, Brasil, entre otros muchos. Además, ha cosechado elogios por parte de sociedades científicas, también colegios profesionales del ámbito sanitario y de dirigentes políticos como el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien destacó, pues su importancia en una entrevista emitida en televisión. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Y para hablar de todo esto, saludamos a su protagonista. Bueno, no el protagonista del spot, pero sí uno de los protagonistas de esta campaña, quienes están detrás. Besay Fernández, director creativo de la agencia Mientras Tanto. Muy buenas tardes, Besay, y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer. Bueno, es muy importante saber que detrás de una campaña exitosa hay un equipo humano que ha trabajado, que ha pensado y que ha tenido unas expectativas, yo creo que antes de que saliera al aire esta campaña en concreto. Vamos a hablar acerca de esas expectativas, Besay. Pues la verdad que nosotros, pues eso, como equipo teníamos unas expectativas que eran pues a nivel regional. Nuestra misión era concienciar a Canarias de la importancia pues de respetar las medidas de seguridad contra la COVID, sobre todo en las reuniones familiares. Y claro, nosotros pues creamos este spot pues con un objetivo pues contundente, claro, conciso y con unas expectativas pues eso, a nivel regional, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando sale el spot se dispara de tal manera que al primer día pues fueron pues 2 millones de visitas y aquello se disparó a nivel nacional, empieza en una cadena de compartir y de difusión tan rápida que nosotros mismos no nos lo creíamos. Decíamos, pero esto está ocurriendo, ¿qué está pasando, ¿no? Entonces yo siempre digo que esto sucede pues porque se da el contenido perfecto en el momento adecuado, ¿no? Sí. Se confluyen esos dos factores y ¡boom! Y fue lo que pasó, ¿no? Se extendió a nivel pues internacional, que es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Es lo que ha pasado, todo este número de visitas y toda esta acogida que ha tenido el spot. En principio tenían unas expectativas altas, pero ni se imaginaban que iba a tener este alcance millonario y sobre todo a nivel tan global como también es este virus, ¿no? Que no solamente pues nos atañe a nivel nacional, sino a nivel global. Otra de las preguntas que queríamos realizarte, Besay, es, me imagino que en el momento de la grabación, en el momento de la creación, de la postproducción, habrán habido pues partes positivas, partes negativas. ¿Nos cuentas alguna anécdota de la creación de este spot? Bueno, en principio lo que es todo el equipo se volcó plena y totalmente desde el minuto cero, tanto el equipo creativo que estamos codo con codo trabajando a diario, como el equipo de producción, como los actores, como el cliente. Ha sido toda una sinergia, por esto siempre lo digo, siempre hay un trabajo, hay un equipo enorme de personas que funcionan a la perfección. Si eso falla todo lo demás, ¿no? Lo más importante es el equipo. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, anécdotas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando presentamos la idea, veía como que quizás el contar la idea solamente de voz o con un PowerPoint, que es como se suelen contar, pues suele quedarse como un poco cojo, ¿no? Y dije, yo tengo que ver que el cliente, en este caso el gobierno, sintiera un poco que era lo que nosotros queríamos trasladar.
¿Qué fue lo que hicimos? Pues contamos la idea, pero me fui a comprar un respirador, el respirador que sale en el spot, lo metí en una caja, y cuando llegaba el momento culmen del spot le decía, bueno, y este es el regalo que va a abrir, ¿no? Y entonces, claro, ellos cogían, lo abrían, sacaban el respirador y decían, wow. Claro, llega el mensaje. Efectivamente, es la manera directa de contar lo que el espectador después va a sentir, ¿no? Y eso fue pues una de las anécdotas que vivimos. Y bueno, la idea se presentó varias veces y yo iba con mi cajita, con mi respirador todo el rato a presentar la idea. Y bueno, pero ese respirador, pues mira, ha dado la vuelta al mundo. Sí, literal. Sí. Besay, es importante, me imagino, para las agencias de comunicación, el canal a través del cual pues luego se va a transmitir ese mensaje. En este caso han sido las redes sociales, han sido los canales de televisión, ha sido pues una unión, pues como tú bien decías, perfecta para que haya hecho boom y ese mensaje haya traspasado esos canales. El programa de hoy de Let's Go, estamos tratando sobre todo cómo es la visión que tienen los jóvenes acerca de este virus, cómo les ha afectado y cómo bueno, pues han podido sentirlo, padecerlo, ¿no? En este caso en concreto queríamos hablar acerca de esos canales en los cuales tú, tu agencia y muchísimas otras más pues se valen para transmitir esos mensajes. ¿Crees que los medios de comunicación son en parte responsables de esa estigmatización que se hace a los jóvenes, por ejemplo, para ser responsables, ¿no? Y ha habido pues momentos puntuales donde he dicho, mira, los culpables son los jóvenes y son los que lo están haciendo fatal. Y ha habido como esa estigmatización. ¿Tú lo crees así? Hombre, yo lo que creo es que una cosa son los datos, ¿no? Sí. Porque hay una realidad y una realidad viene por unos datos que son reales, y si hay un nivel de contagio superior entre la población joven, eso es una realidad que está ahí, pero después la interpretación de esos datos depende de cómo la vuelques hacia un lado o hacia otro, pues va a darte un contenido positivo o negativo, con una influencia positiva o negativa. Todo va a depender del momento en el que estás. Es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo que no tiene que ver con los jóvenes, sino el ejemplo nuestro en este caso. Este tipo de comunicación que hicimos nosotros con este tipo de spot iba en un momento en el que digamos que la gente no era consciente de que sus acciones podían condicionar un efecto determinado. Es decir, la causa, que es el no tener medidas de protección, no estaba relacionado con el efecto, ¿vale? Es lo que sucede, por ejemplo, con la Dirección General de Tráfico al mandar un spot en el que se te ve mandando un WhatsApp que ocasiona un accidente, ¿no? El hecho de que yo mando un WhatsApp, en mi cabeza tiene que estar, mando un WhatsApp conduciendo, tengo un accidente y que puede ser mortal. Eso lo tenemos que unir publicitariamente para que la gente lo entienda, y es lo que hicimos con el spot. Y se utilizó ese tono porque en ese momento la gente no tenía esa percepción. Es decir, hay que ser contundentes y machacar en ese sentido. En este caso, habría que analizar, que no sé decirte exactamente porque no tengo yo el análisis hecho, ¿vale? Pero todo esto es analizándolo, si es conveniente atacar a los jóvenes o no para que eso sea efectivo. No soy yo quien en este momento para decir si eso está bien o mal, dependiendo de ese análisis, ¿vale? Habría que ver qué es lo más conveniente en ese momento y qué pueden percibir los jóvenes para que eso tenga un efecto, digamos, positivo, ¿vale? Hay muchas veces que asustarte es positivo y hay otras veces que no. Entonces, eso es lo que hay que valorar, pero con un análisis, hay que hacer un análisis. Hablando de esos efectos, de esos resultados, las campañas que desarrollaron en la agencia mientras tanto, el último regalo en este caso, bueno, tuvo unos buenos resultados, ya lo hemos conversado, pero también nos gustaría saber tu visión como creador de este tipo de campañas preventivas, si crees que a lo mejor si hubiese tenido un mejor y mayor resultado si se hubiesen aumentado estas campañas, si hubiesen sido a lo mejor más directas, más duras, a lo mejor hubiésemos tenido una visualización más real de la problemática que acontecía hace unos cuantos meses atrás. Yo creo que es importante, sí, que exista en ese momento, en el momento en el que surgió. Ahora estamos en otro momento completamente diferente. Estamos hablando de otra realidad que no tiene nada que ver con la realidad en la que salió el spot. En ese momento sí era necesario ese tipo de comunicación. Pero claro, tampoco podemos darle, digamos, toda la responsabilidad a las campañas publicitarias. Las campañas publicitarias tienen una misión que va coordinada con un resto de acciones que tienen que ir a la par también. Si nosotros hacemos una campaña publicitaria que sea muy contundente y después las medidas que estamos aportando por otro lado no van acorde, no va a funcionar en absoluto. Tiene que ser un compendio de todo, ¿no? Entonces, creo que también muchas veces se le da muchísima responsabilidad a las campañas publicitarias y dice, oye, es que no funciona. No, a ver, vamos a ver. La campaña publicitaria tiene una misión que es concienciar, pero necesitamos otros muchos más factores para que todo funcione y se consiga el efecto deseado, que es el de, oye, que haya menos contagios, ¿no? Exacto. Entonces, tienen que confluir muchos aspectos y tienen que coordinarse bien entre sí.
¿Que hubiera funcionado en ese momento si hubiera más campañas más contundentes? Puede ser que sí, pero necesitamos de otras muchas más cosas que funcionen a la vez para que todo consiga ese objetivo. Oye, Besay, se nos está acabando el tiempo, pero ha sido una charla muy interesante donde hemos conocido, por ejemplo, esas anécdotas. Yo no te imagino así con tu respirador por ahí de reunión en reunión, pero ha sido bastante curioso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si te parece bien, vamos a despedir esta entrevista pues con ese spot que bueno, pues la verdad ha sido increíble y bueno, yo creo que nos ha alcanzado un poquito a todos el corazón, porque al final es la magia de la publicidad, es la magia de una buena producción el que haga que tú te pongas en la piel de esos actores de esa historia, ¿no? Muchísimas gracias a ti por invitarme y encantado. Cuando quieran, vuelvo por aquí cuando quieran. Nos quedamos echándole un vistazo al último regalo. Hombre, ¿ya era hora? Venga, ya que estás todo el día cabreada. Anda, pase. Felicidades, papi. Estás hecho un abuelete ya, ¿eh? Toma, prueba esto para que veas lo bueno que está. Dale caso a tu tío, que de esto sea un rato largo. Venga. Al salón, que toca soplar las velas. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Venga, sopla fuerte. Bueno, el abuelo se nos pone elegante. Venga, va, abre el último. La Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna presentan Let's Go. Y con esta entrevista hemos llegado al final de la primera parte del programa de hoy. A la vuelta estaremos hablando con expertos y también con jóvenes acerca de la pronta vacunación del coronavirus.